actuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelo cercano, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento. Buenas, somos Paco y Pablo, Radio Trócola, un espacio donde vamos a falar de la memoria obrera, de la memoria antifascista, de una historia centrada en la lucha de clases en Asturias. Como decía Eduardo Galeano, que hablaba de la historia desde los de abajo, fuera de esa historia oficial. Por ello os iremos mostrando hechos que vamos investigando y os contaremos en este espacio de Radio Trócola dende la Radio Fuina. Un saludo a toda la xente que estáis escuchándonos, soy Paco y también voy a estar en este programa de la Trócola que emitimos desde Radio Fuina. Hoy vamos a tratar la Liga de Inquilinos. La vivienda obrera es sin duda una problemática dentro de las condiciones de vida de la clase obrera. Hoy queremos acercarnos a un movimiento muy potente que intentó frenar los abusos contra las clases trabajadoras. ¿Qué es la Liga de Inquilinos? Paco, ¿cuál es la situación de la vivienda obrera? Bueno, y sobre todo, sí. Paco, ¿cómo son esos alquileres a principios del siglo XX? Vale, mira, a comienzos de empezar el siglo XX no había ningún tipo de reglamentación. Era más o menos un sin Dios. El propietario cobraba lo que quería, no invertía nada en vivienda, no se construía nueva vivienda y las condiciones no eran, no digo ya dignas, sino que ni siquiera era sanitariamente habitable las viviendas, ¿no? Y era lo que se llamaban los rentistas que vivían de la subpropiedad, ¿no? Pero en este momento la industrialización de Asturias hizo que se reduciera mucho la población en los centros industriales. Y la consecuencia pues, fue pues, una tormenta perfecta. Entre la escasez de recursos económicos que tenía la clase obrera, la avaricia de los propietarios y la falta de una legislación sobre alquileres, pues dieron lugar a situaciones de familias enfasinadas en viviendas insalubres y carentes de las condiciones mínimas de una vivienda que, como digo, ya no digna, sino siquiera habitable, ¿no? Y además había otro factor, ¿no? Que eran los comerciantes industriales, que también pagaban los alquileres para sus negocios y veían aumentadas las rentas de alquiler pues, según querían los propietarios, ¿no? Y así los conflictos van surgiendo, cada vez hay más, y ya en 1907, cuando por un lado los propietarios creen las cámaras de la propiedad urbana para defender los sus intereses y por otro empiezan a aparecer las primeras asociaciones de inquilinos que se llamaron lligues de inquilinos y que era para defenderse de los abusos de los propietarios. Muy interesante, Paco. La verdad es que todas estas condiciones de vida eran, bueno, ya vemos. Pero ¿cómo son esas viviendas, ¿no? ¿Por qué alquilan? ¿No? ¿Qué alquila esta gente? Bueno, alquila chamizos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En la mayoría de los casos no podíamos llamarlo viviendas como ahora les podemos entender, ¿no? No tenían luz, también sin agua corriente, no había sanitarios, los baños, no había canalizaciones de aguas residuales, porque había pozos negros y muchas veces la falta de recursos de las familias hacía que tuvieran que vivir, que malvivir, varias familias en la vivienda. En fin, no se trata de una vivienda con comodidad como entendemos ahora, ¿no? Sino que unas condiciones de insalubridad que además daban lugar a enfermedades y a infecciones. Un tema además que hoy, bueno, está de moda. Sí. Y Sí. ahí está, ¿no? Esas condiciones, ¿no? O sea que durante toda la década del siglo XX aparecen, ¿no? La segunda década, ¿no? Aparecen esas lligas de inquilinos. Sí. Y en Asturias, ¿no? En los concejos y comarcas. ¿Y cuál es su actividad, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, vamos a ver. Les lligues de inquilinos, primero, no querían hacer ninguna revolución, ni querían subvertir el orden social, ni siquiera querían acabar con la propiedad privada. Estaban de acuerdo con el orden social que había y tal. Lo que sí querían era resolver una injusticia que había, que era el problema de la vivienda. Querían una vivienda en condiciones, ¿no? Y a corto plazo lo que querían era vaciar los alquileres y paralizar los cientos y cientos de desahucios que había a capricho del propietario, ¿no? Y a largo plazo querían un mercado de alquiler tasado y regulado por el gobierno y un acceso a la vivienda que la mayoría de las veces se hacía a través de las casas baratas, que son lo que ahora podríamos llamar viviendas sociales,
antes se llamaban viviendas de protección oficial, es decir, unas viviendas que hacía el Estado, ¿no? Y a eso ya lo que se dediquen durante todo este tiempo, ¿no? Y ponían también un servicio jurídico para los inquilinos que va ganando los juicios por problemas de alquileres o sobre todo de desahucios, que les va ganando en los tribunales que tengan que hacer las obras de saneamiento y salubridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y lleguen incluso a forzar la creación de les xuntes municipales que regulaban los alquileres y garantizaban los derechos mínimos de los inquilinos. En esos años, y también por ese proceso de industrialización de Asturias, tiene lugar un fuerte crecimiento del movimiento obrero. ¿Hay alguna, Paco, ¿hay alguna relación entre este movimiento obrero y las ligas de inquilinos? Sí, claro. De hecho, muchos de los lligues de inquilinos creáronse al amparo de las sociedades obreras, de los centros obreros, es decir, de lo que ahora llamaríamos los sindicatos que había por toda la geografía de Asturias, ¿no? Y con este impulso del movimiento obrero, pues empiecen con una movilización social ya mucho más fuerte, ¿no? Manifestaciones y mítines en el que había miles de personas, y también con una cosa que hacían que eran los boicots a los propietarios, ¿no? Es decir, cuando un propietario subía el alquiler sin razón ninguna o hacía un desahucio sin razón ninguna, se boicoteaba ese edificio. Es decir, se hacía público el conflicto, se hacía público el nombre del propietario y se evitaba que ese edificio fuera ocupado por otra persona hasta que no se aceptaran las condiciones que ponían los lligues de inquilinos, ¿no? Y en el ámbito judicial, pues empiecen también a demandar a propietarios porque especulaban poniéndose de acuerdo para subir los precios de los alquileres y los acusaban de un delito que es maquinación para alterar el precio de las cosas, que se castigaba hasta con penas de prisión. Pero seguramente que lo más preocupante para los propietarios, lo que más los fastidiaba fue la creación del registro fiscal de la propiedad urbana, en el que tenían que declarar todas sus propiedades, dónde estaban, qué uso tenían, qué renta tenían, qué valor tenían en venta. Es decir, obligabas a los propietarios a declarar el valor real de las propiedades y a pagar los impuestos que tenían que pagar, y eso fue muy duro para los propietarios. Es decir, bueno, ya veo que algunas medidas estaban destinadas a esclarecer, ¿no?, todas esas propiedades. Pero, ¿qué ocurría en el resto del Estado, ¿no? ¿Qué pasaba en el resto del Estado español? Sí, bueno, en el resto del Estado, pues quitando algunas diferencias locales, las cosas ya eran muy parecidas, ¿no? Y las relaciones entre las ligas de inquilinos de todo el Estado eran más que evidentes, hasta el punto que se forma la Federación de Lligues de Inquilinos del Estado. Y en la formación de esta asociación en todo el Estado tienen mucha importancia las lligues de inquilinos de Asturias, ¿no? Y la consecuencia de ello, lo que esta federación mueve es que aparece ya una legislación que intervenía los precios de los alquileres y protegía los derechos de los inquilinos, ¿no? Y esto fue posible por dos cosas. Uno, la movilización social de las lligues de inquilinos y del movimiento obrero, ¿no? Pero por otro también la presión de comerciantes industriales que tenían también sus negocios en locales alquilados y que se veían que quedaban al capricho de los propietarios, ¿no? Y ahora la propiedad, con esta nueva legislación, cambia un poco el concepto que se tenía, es decir, mi propiedad es mía y hago lo que quiero con ella, a estar intervenida por la ley y ponerse al servicio del interés general de la sociedad, que eran las personas, las familias y los industriales, ¿no? Importante, ¿no?, ese avance legislativo. Y Sí. a mí sí que me interesa, ¿no?, después una vez que el movimiento se va fortaleciendo, ¿no?, ¿qué pasa en la década de los 20, ¿no? Esa década creo que es importante, ¿verdad, Paco? Sí, porque hay en esos años los lligues de inquilinos tienen una entidad muy fuerte, y consiguen unos avances enormes en los derechos de las personas que alquilaban una casa, ¿no? Cada vez se intervenía más los precios de alquileres, se obligaba a los propietarios a hacerles obras de saneamiento, los baños, de salubridad, y la regulación, por ejemplo, de los juicios en caso de conflicto entre inquilinos y propietarios se reguló mejor, y con muchos más casos a favor más sentencias a favor de los inquilinos, ¿no? Sobre todo en casos de desahucio. Y sobre todo, y es muy importante, que empieza a agarrar mucha fuerza la construcción de casas baratas, pero fundamentalmente con la creación de cooperativas de inquilinos que creaban las propias lligas de inquilinos, ¿no? Y al final de la década ya los lligues de inquilinos pasan a estar representados en los órganos institucionales, ya desde el Ministerio de Trabajo, con los comités paritarios de la vivienda, donde había
la misma cantidad de vocales de inquilinos que de propietarios, y a nivel de los ayuntamientos con la creación de las cámaras oficiales de inquilinos, ¿no? Y todos estos logros pues van consolidándose, también se consolidan a principios de los años 30, ¿no? Y cada vez se va concediendo más derechos a los inquilinos, de manera que cada vez más personas y más familias van accediendo a viviendas con unas condiciones mínimamente habitables. La verdad es que, claro, todo es avance, ¿no? Pero llegamos a esos años 30, ¿no, Paco? Que son decisivos, ¿no? Y dos acontecimientos muy importantes, ¿no? El octubre del 34 y la guerra civil, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene estos dos hechos para la evolución de la vivienda en Asturias? Bueno, claro, son dos momentos muy importantes, porque claro, en 1934 con la revolución muchas de las familias se quedaron sin vivienda por la destrucción de la vivienda o porque se tuvo que abandonar para escapar de ese conflicto, ¿no? de las consecuencias de la revolución, ¿no? Y al año siguiente, en 1935, los llegues de inquilinos comienzan a presionar, y empiezan a dar lugar a reclamaciones de los perjuicios derivados de esa revolución, ¿no? Entonces hay un montón de conflictos entre inquilinos y propietarios, y al final la presión social de las llegues lo que consigue es que el Estado tenga que dar unas subvenciones a los propietarios para que arreglen las casas que quedaron en mal estado, a condición de que prorrogaran los alquileres a los inquilinos sin subidas del alquiler, ¿no? Y en 1936 con la guerra, pues en fin, es todo un verdadero desastre, no solo en la vivienda, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Vamos a ver, tienen lugar muchísimos abandonos de propiedades, y entonces el Consejo Provincial de Asturias y de Asturias y Lleón lo que hace es, en todas las viviendas abandonadas por los propietarios, se sigue cobrando el alquiler, pero el alquiler pasa a las arques del Estado, ¿no? Y además hay un problema añadido, que lleva la presencia de la llegada de miles y miles de personas refugiadas de guerra de cualquier lugar, ¿no? Y que obliguen a las autoridades asturianas a agarrar ya medidas muy drásticas, incluida la expropiación de propiedades, para garantizar el asilo y la permanencia de esas personas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Es que es muy interesante, Paco, esto de la ley de inquilinos. Además nos muestra, ¿no? ese estado social de la clase obrera, ¿no? Esas condiciones de vida, ¿no? Y cómo se organizan, ¿no? Para terminar, Paco, preguntarte, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar más información, ¿no? Sobre este tema, ¿no? ¿Cómo podemos...? Sí, mira, en las redes sociales, en internet, podéis atopar un blog que es Los Papeles de la Trócola, donde se afonda mucho más en este tema, ¿no? Ponéis en el buscador Los Papeles de la Trócola y ya os sale una serie de trabajos, entre los cuales está este de los llegues de inquilinos. Pues no da para más. Muchas gracias, Paco. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Espero que os haya gustado y gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis, estamos en Radio Trócola, un espacio dentro de la radio Fuina. No dejéis de escucharla. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo.